¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Yo soy Óscar Santiago Chávez Ferrán, soy el actual director del Comité Permanente Académico CPA Sociedad UPAO. El día de hoy me complace anunciar en la ponencia de introducción al internado médico con nuestro gran amigo y doctor Alexis Vallejos. ¿Qué tal, Alexis? La sala es toda tuya. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esta es una charla que de verdad agradezco que me la hayan propuesto. Y bueno, porque justamente siempre me preguntan de este tema, ¿no? Y bueno, estamos frescos y quisiera darle los consejos que me hubiera gustado que a mí me hubieran dado, ¿ya? Y hacer una retroalimentación para que ustedes puedan hacer, mejorar, ¿no? Mejorar, tener las cosas en claro y bueno, y aprender para sus pacientes, no solo para un examen. Así que vamos a conversar, ¿ok? Bueno, mi nombre es Alexis Vallejos. Yo he realizado el internado en Trujillo, en el Hospital Belén Trujillo, y luego que es de tercer nivel. Y tercer nivel tiene dos cosas. Uno, tercer nivel vas a hacer más papeleos, ¿ya? Pero no significa que no vas a hacer procedimientos. Tercer nivel tiene la ventaja que las patologías difíciles allí se van a resolver, ¿ya? Y luego también hice una parte en segundo nivel. Bueno, tuve la suerte de no llegar a primer nivel y en segundo nivel es un intermedio en el cual ya no hay tanto papeleo y también ves patologías complejas que no se verían en primer nivel. Así que de ambos voy a comentarles y bueno, además, también tengo una perspectiva, sobre todo porque yo me dedico a la docencia y todo lo que veo en los alumnos que aprenden desde básicas hasta clínicas, eh, quiero hacerles un resumen de qué es lo que más les va a servir, ¿ok? Y dónde podrían reforzar hasta que inicien su internado, ¿ok? O los que están volviendo al hospital por primera vez están pisando, les va a servir también, ¿ya? Y bueno, también les voy a dar consejos para su preparación para el ENAM. Yo he obtenido una nota buena, alta. Hubiera querido más todavía, siempre uno quiere más, pero bueno, creo que sí puedo, por resultados, darles unos consejos, ¿ok? Listo. Y bueno, no olviden seguirme en @medicina con Alexis, donde tenemos mayor contenido y siempre estamos haciendo estas charlas gratuitas y tenemos cursos, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar entonces. Esta va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir. ¿Ok? Primero, vamos a conversar de sé el interno que quieres tener, sé el interno que quieres tener, porque algún momento tú vas a ser el residente o vas a ser el asistente, el médico de planta, el médico asistente, y qué interno tú vas a querer tener. Y lo mismo podría ser el estudiante o externo que quieres tener en el futuro, ¿no? Luego vamos a ver que esta fase de la medicina es la que te va a convertir en el médico general. Yo sé que a algunos les gusta mucho cirugía, otros les gusta mucho medicina interna. No, Alexis, yo quiero ser pediatra, no, yo quiero ser neonatólogo. Sí, antes de ser cualquier especialidad, tú tienes que ser médico general. Entonces tienes que aprender de todo. ¿Ok? Y el internado justamente, así te guste mucho la pediatría, solo son 2 a 3 meses de pediatría. Y luego, ¿qué vas a hacer en gineco? ¿Qué vas a hacer en sala de operaciones? ¿Qué vas a hacer en medicina cuando tengas que aplicar, realizar un AGA o evaluar la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, y cuando vayas a tu serum, ¿no? Y luego tienes que postular hasta que puedas hacer tu residentado. Entonces, mucho tiempo vas a ser médico general. El médico general ve de todo. Así que el internado te prepara para ser médico general. ¿Ok? Luego te voy a dar algunos consejos sobre qué es lo que tú tienes que ir conociendo para llegar al hospital, ¿ok? Porque en el hospital le van a dar la oportunidad al que conoce. Si tú nunca, no sabes ni los pasos para realizar una toracocentesis, una punción lumbar, entonces no te lo van a dar a diferencia que tú ni siquiera ya tengas la teoría y ahí hagas la práctica. Entonces hay temas que tú puedes revisar y te voy a recomendar qué libros te dicen cómo se hacen los procedimientos. Ya, porque dice Alexis, pero ¿cómo voy a poder aprender cómo hacer una toracocentesis? Si no tengo eso se aprende en la práctica, sí, pero hay libros que te explican. Y eso, bueno, yo he ido recolectando y acá lo vamos a tener. Y bueno, quienes deseen todo el material para regalarles, pueden escribirme al Instagram y encantado, ¿ya? Y bueno, ¿qué materiales vas a llevar? El famoso canguro, pero ¿qué es lo que realmente debe tener cuando tú vas al hospital? Estés primera vez pisando el hospital, haciendo tus prácticas, recién tus prácticas presenciales porque habías tenido virtual, entonces, ¿qué materiales tiene que llevar un interno? ¿Ok?
Y bueno, bibliografía útil para el internado. Te voy a, ya en esta etapa, tú ya no tienes que sacar un Harrison o sacar un Schwartz de cirugía o un Williams de obstetricia o un Nelson de pediatría. No, ya acá tienes que básicamente usar manuales dirigidos que te digan, si viene esta enfermedad, le damos, el diagnóstico es este, le damos esto, paso a paso a paso. Porque tú tienes que aprender a dejar indicaciones, ¿ya? A dejar indicaciones, ¿ok? ¿Qué aplicativos son útiles? Ustedes van a ver en redes bastante información, bastante. Bueno, yo les traigo los aplicativos que a mí me han servido en el hospital, ¿ok? Y les voy a recomendar también sobre la preparación para el ENAM, algunos consejos. Comentario de las 4 grandes especialidades que vendrían a ser medicina interna, que son 10 ramas, la cirugía general y las cirugía especialidades, la ginecobstetricia y la pediatría con la neonatología. Entonces, ahí les voy a comentar sobre cuál es la función, ¿no?, del interno, el médico general, qué cosas tiene que llevar y cuáles son las patologías frecuentes, ¿ok? Y qué procedimientos tienes que aspirar a realizar, ¿ok? Vamos a hacer un breve comentario sobre las relaciones interpersonales, porque va a haber veces que puedes llegar a la confrontación, cómo lidiar con eso, ¿ok? Y al final unos consejos finales para culminar la charla, esperando que no la vamos a hacer muy extensa, dirigida, ¿ok? Y bueno, vamos entonces a comenzar. Y cualquier duda también por el chat la pueden hacer, ¿ok? Listo. Entonces, sé el interno que quieres tener, ¿ok? En primer lugar, chicos, el interno, ¿ya? Una de tus principales funciones, y eso va de todas las ramas de la medicina, va a ser realizar la historia clínica. La historia clínica es función del interno, ¿ya? Es tu carta de presentación en la visita médica. Ya, la historia clínica es tu carta de presentación en la visita médica, ¿ok? Y tú puedes hacer bien la historia clínica y como decía el maestro de la medicina interna, William Osler, escuchen al paciente, les está tratando de decir el diagnóstico. Y es bien conocido que la anamnesis y un examen físico, el anamnesis te da un 60% y un examen físico un 20%, haciendo el 80% del diagnóstico solo con la historia clínica. Entonces, tú tienes que ponerte a pensar que cuando seas interno, cuando estés en el hospital, no es que las cosas las vas a hacer porque te mandan, sino tú tienes que pensar que tú puedes llegar al diagnóstico, ¿ya? Tú tienes que ser un interno diferente, que tú llegues al diagnóstico y tienes tú la herramienta porque el que va a hacer la historia clínica vas a ser tú, ¿ya? Y tú puedes llegar al diagnóstico antes que todos. O vas a ver muchas veces que vas a refutar el diagnóstico, pero siempre con respeto. Eso es algo que tú tienes que aprender. En el hospital se saluda desde el personal de limpieza hasta el médico, el director del hospital. Ya saludamos a todos, ¿ok? Y siempre, por favor, gracias, se trata con respeto. Todos nos tratamos así en el hospital, ¿ok? Y por ejemplo, la historia clínica también lo puede hacer el residente y él va a hacer su propia historia, pero la tuya va a ser mejor, te lo aseguro. Ya, el residente generalmente tiene muchas cosas que hacer, ¿ok? Y lo hace rápido, ¿ya? Pero tu historia clínica, tú vas a tener muchas cosas que hacer, pero vas a estar menos sobrecargado y tu historia clínica va a ser mejor. Entonces tú vas a enfocar mejor al paciente. Ahora, hay algo que también es cierto. Los ojos no ven lo que la mente no sabe o lo que la mente desconoce. Esa es otra frase que quiero que tú te lleves. Por más que tú hagas una buena historia clínica, si tú no sabes de qué enfermedad estás hablando, no vas a saber qué preguntar. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, el signo más precoz, o bueno, el síntoma más precoz es la disnea paroxística nocturna. Entonces, tu historia clínica para ver si tiene insuficiencia cardíaca tiene que empezar desde que el paciente se levantaba a medianoche tosiendo y esos episodios duran 10 a 20 minutos y se asocian a sibilancia, el asma cardíaca, ¿verdad? Y desde ahí empieza su enfermedad. Entonces, eso, para saber eso, tú tienes que haber leído insuficiencia cardíaca y conocer eso. Entonces, el consejo aquí es, tú vas a estar con 2 preocupaciones, ¿ya? Uno, tengo que hacer bien mi internado o mi práctica hospitalaria y tengo que aprender a realizar los procedimientos porque luego voy a ser médico y voy a estar solo y voy en mi serum y luego médico general y de mí va a depender, sí. Y también vas a estar contra el tiempo por un examen llamado el ENAM. El examen ENAM lo apruebas o no. Y así es. Y la ley antes cambió por la pandemia, pero podría volver a lo mismo, que si no se aprobaba el ENAM, entonces no podías ir a tu serum, no podías ejercer en el Perú, ¿ok? Entonces estás con eso, ¿ya? Con este examen, ¿ok? Y es un examen de toda la medicina, ¿listo?
Entonces, lo que les quiero decir acá es que, por ejemplo, tú tienes que hallar una concordancia, ¿ya? El ENAM viene toda la medicina y el internado vas a tener muchos pacientes. Cuando tú estés rotando cirugía, tú tienes que estudiar los temas del ENAM de cirugía. Si estás en ginecobstetricia, igual. O sea, no cometas el error que a veces, por ejemplo, la academia podría empezar, no sé, por medicina interna, tú estás en cirugía, en tu casa, en la noche estudias medicina interna y en el día estás con los pacientes quirúrgicos. No cometas ese error. Tienes que hallar un balance. En la universidad aún vas a tener clases durante el internado y también trata de que lo mismo que te están dictando en la universidad sea lo mismo que estás rotando y lo mismo que estudias para el ENAM. ¿Ya? Eso es importante porque tu mente no va a estar en la mañana, en cirugía, en la tarde, en gineco, en la noche, en medicina interna, no vas a aprender así. Y aparte que en el internado te van a preguntar del paciente, ¿ya? Y yo te voy a decir algo, cada paciente es un libro abierto. ¿Ok? Y eso no te olvides. Cada paciente es un libro abierto. Si tú preguntas, y bueno, para eso me he estado investigando un poco con bastantes compañeros, médicos, etcétera, lo que uno más recuerda, después de todo lo que ha leído, es los pacientes que ha visto, los pacientes reales que ha visto, al paciente que tú le hiciste la historia clínica, tú pensaste qué puede ser, tú le encontraste en su cajón que estaban sus exámenes auxiliares, no te los había dado, tú los leíste, los interpretaste y empezaste a hacer tus problemas de salud, tus probables hipótesis y luego dices, ¿qué le doy a este paciente? Ves el manejo, te pones a buscar en guías, eso es lo que no te vas a olvidar. Después el resto, las cosas con el tiempo uno se olvida. Y en el examen, y eso te lo aseguro, te van a venir casos y tú vas a decir, yo vi a este paciente en emergencia. Este paciente es el que se complicó y casi fallece. Oh, no, este paciente falleció. Y así te vas a acordar de las preguntas. Entonces, el consejo es, cada paciente que tú tengas, cada paciente lee su enfermedad. Y vas a hacer dos cosas grandes. Uno, cuando te pregunten en la visita vas a conocer más que incluso el residente, incluso que el médico asistente, y no vas a quedar mal, porque lo que quieren hacer ahí es hacerte quedar mal. Y ¿saben qué? Todos quieren hacerte quedar mal ahí, desde el técnico, la enfermera, a veces el compañero mala leche, que es tu mismo cointerno, el residente, algunos asistentes, todos te quieren hacer quedar mal, ¿ya? Pero yo te digo algo, el respeto se gana con el conocimiento, ¿ya? Se gana con el conocimiento. ¿Cómo te pueden preguntar? Del paciente. ¿Y qué tú tienes que hacer? Cada paciente lo vas a revisar su enfermedad. Y el paciente tiene como 10 problemas de salud, me revisas cada uno y ves, compárame si el manejo que están haciendo en el hospital es el que correcto, ¿ok? Y luego en tu evolución, porque tú vas a hacer la evolución, puedes recomendar qué se va a hacer con el paciente, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo te quisiera aconsejar, que encuentres una sincronía. Entonces, esto va a ser una parte muy importante que tú tienes que conocer llegar al, antes de llegar a tu práctica hospitalaria, lo que es la historia clínica, porque vas a hacer historia clínica en todas las especialidades. Si bien en medicina interna es más profunda la historia, no significa que en los otros no se hace o no es importante, ¿ya? Y estás acostumbrado a pregrado a haber hecho anamnesis, examen físico, ¿ok? Examen de laboratorio, tus datos básicos, tu problema de salud, hipótesis, tu plan diagnóstico, pero esto es algo que quiero que tú aprendas a hacer la evolución, ¿ya? Porque la evolución va a ser algo importante donde vas a hacer el famoso SOAP, ¿ya? Y acá solo quiero darte un consejo rápido. La parte más importante del SOAP es la A, que es el análisis. La S es de subjetivo, la O es de objetivo, la A es de análisis y la P es de plan. Una evolución antes te llevaba un día a hacer. Obviamente tú no tienes un día, pero al paciente lo vas a evolucionar todos los días. Tu evolución va a ser mejor conforme más sepas de la enfermedad. En el subjetivo, todo lo que el paciente te dice, ¿ya? Doctor, no pude dormir anoche, he estado con tos. Doctor, durante la noche he sentido escalofríos. Todo lo que el paciente te dice. En el objetivo no creas que es solo el examen físico y es un error que mucho veo. En el objetivo es todo los datos que están comprobados. Entonces, ¿tú qué puedes comprobar? Mi examen físico, exacto. Pero también los exámenes, los exámenes paraclínicos, los exámenes de laboratorio van acá en objetivo. Esa es la forma correcta. Es como vas a comprobar tú. ¿Ya? Siempre que hagas una evolución, lo que el paciente te dice, tu examen físico, que obviamente ya no es tan grande como el examen de tu historia clínica, y los exámenes de laboratorio que tenga el paciente.
¿ya? Luego, en el análisis, que viene a ser la parte más importante, como su nombre dice, tú tienes que hacer un razonamiento, ¿ya? Porque tú vas a ver que muchos van a colocarte así: análisis, paciente, varón o mujer de tantos años, en tanto día de hospitalización, con los siguientes diagnósticos, ¿no? Y empieza a poner su diagnóstico y ya acabó. Y evolución favorable le ponen, ¿no? Evolución estacionaria, evolución favorable. No, eso no es, ¿ya? En el análisis tú tienes que hacerlo por problemas de salud. Por ejemplo, problema de salud 1, neumonía. Una neumonía intrahospitalaria, imaginemos. Entonces, haces tu lista de tus problemas o tus diagnósticos y empiezas de la neumonía intrahospitalaria, que actualmente está, por ejemplo, está con un CUR tanto, ¿no? Con un PSI tanto, por ejemplo, índices de neumonía, aunque estos son más para comunidad. Bueno, CUR tanto, PSI tanto, y en tratamiento con este antibiótico, este otro antibiótico. Entonces, el paciente está con una evolución favorable debido a que el antibiótico está cubriendo a pseudomonas, por ejemplo, y era negativo. O podría ser el paciente no está evolucionando favorablemente, probablemente nuestro antibiótico no está cubriendo al SARM, y sería una posible etiología, ya que es un paciente hospitalario. Valoraríamos cambiar de antibiótico-terapia, donde podría estar vancomicina o linezolid, y así. O sea, tienes que hacer un análisis de la enfermedad del paciente y de cada uno. Esa es una correcta evolución. Cada problema de salud, ir haciendo un análisis comentando, el diagnóstico es el correcto, podría, si no está respondiendo, será otro diferencial, el tratamiento antibiótico está bien, ¿cómo valoro que está yendo bien mi paciente? ¿Ok? ¿Cómo está el PAFI, etcétera? Ese es el análisis correcto. Y el plan es lo que tú vas a recomendar para que el paciente, obviamente no vas a poner todo el RP, que eso se pone en otra parte de la historia, que es el tratamiento, pero por ejemplo tú puedes recomendar que aumentar la oxigenoterapia, disminuir la oxigenoterapia, la hidratación, agregarle sodio, etcétera, ¿no? Entonces esa va a ser una de tus funciones muy importantes que quiero que tengas en cuenta. Te la van a revisar y siempre al lado se colocan los signos vitales. Ya no olvides eso, los signos vitales. ¿Ya? Frecuencia cardíaca, respiratoria, presión, temperatura, saturación. Si estás en obstetricia, vas a tener que colocar a veces latido cardíaco fetal, ¿no? También colocamos, si el paciente es diabético, colocamos la glucosa, ¿no? Y cuánta unidad de insulina ha recibido, ¿ya? El oxígeno a qué FiO2 está, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso va a ser otra de tus funciones importantes que tienes que aprender a hacer correctamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué te recomiendo acá? Mira, tú ya a estas alturas ya el examen físico ya lo manejas, así que yo te recomiendo que para que recuerdes eso, revises este libro, Secretos del Examen Físico. ¿Ya? Ese libro secreto de la colección Secreto del Examen Físico es excelente como para este punto recordar, porque vas a hacerlo de todas las especialidades, el examen físico, ¿ya? Y respecto a la anamnesis, allí en la anamnesis lo que te voy a recomendar es uno de los libros que, bueno, a mí me sirvió bastante, ¿no? Que es que te habla de síntomas y te dice, este síntoma puede ser tal o tal o tal. O sea, te sirve tanto para anamnesis como para plantear tus hipótesis, ¿no? ¿Ya? Porque te habla de síntomas y es el Green Book, ¿ya? El Green Book. El Green Book, por ejemplo, te dice, no sé, soplo cardíaco y te pone todas las causas, soplo mesosistólico, ¿no? Te pone hipoacusia, todas las causas de hipoacusia y así, te va comentando una por una. Esos dos y el diagnóstico diferencial si estás en medicina interna, ¿ya? En medicina interna. Es otro libro que te hace razonar, ¿ya? Esos libros, y bueno, como les digo, si lo desean, yo les puedo compartir. Ahí los tengo en PDF la mayoría, ¿ya? Eso, y vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. Entonces, algo más que tienes que hacer, por ejemplo, acá dice, no, el interno buscando el ventilador mecánico del hospital. Ah, caray, soy yo. Bueno, el interno es prácticamente alguien que va a tener múltiples, pues, multifuncional, ¿ya? Gracias a Dios, ahora ya hay más ventiladores en los hospitales y eso fue por lo del COVID, ¿ya? Porque antes te dejaban bolseando, pero sí ha habido casos que te dejan bolseando 5 horas, 4 horas, ¿ya? Pero tú tienes que, cuando seas interno, tienes que tratar de ser, de tratar
de ser, ¿cómo sería? Acomedido, metido, pero tratar de buscar participar en los procedimientos, ¿ya? Porque lo peor que puedes hacer es ser apático, estar callado en un lado, hacer tus papeles y listo. No vas a aprender nada. Tú tienes, por ejemplo, van a hacer una toracocentesis, te acercas, empiezas a mirar, doctor, yo lo puedo hacer, etcétera, ¿no? Y vas comentando. Entonces, busca participar, ¿ya? Ahora, tampoco, bueno, y ese es parte mía, ¿no? Tampoco no te puedes dejar mandonear siempre, ¿ya? Tú tienes tus derechos, no te puedes dejar mandonear cosas como que te digan, ¿sabes qué? Anda, cómprame esto, tráeme esto. No, no te dejes mandonear, ¿ya? Eso también te lo voy a decir. Las enfermeras te van a querer hacer, van a pensar que tú eres interno de ellas y no es así, ¿ya? Entonces, como te digo, el respeto se gana con el conocimiento y ese es el mensaje que yo te voy a decir, ¿ya? Acá tenemos a William Osler que veía, ¿no? Y como les digo, cada paciente, estudienlo, cada paciente estudienlo. No saben la satisfacción que es cuando tú encuentras un diagnóstico que no lo habían visto, cuando tú aportas un tratamiento que nadie había visto y cuando este paciente se logra recuperar. Y eso, Alexis, ¿pero qué? ¿Los médicos no están totalmente preparados? Los que están, no, no creas. Yo he visto muchas iatrogenias, ¿ya? Entonces, y que algunas he tratado de evitar, otras ya no se han podido, y eso pasa, ¿ya? Y mientras tú estés en menor nivel, tercer, ni hay cuarto nivel, los institutos tercer, segundo nivel, primer nivel, es inversamente proporcional a la capacidad con la que está preparado el personal de salud, ¿ya? Salvo excepciones, generalmente acá en primer y segundo nivel vas a encontrar médicos generales y ya por acá especialistas, ¿ya? Entonces, cuando tú estés en los niveles bajos, tú no tienes que creer si el médico al que estás a cargo dice A y así es la enfermedad. No, todo, todo contrástalo, todo léelo, todo contrástalo con evidencia, porque tú vas a encontrar, a ver, de los grandes errores que yo he visto, cuando le colocaron una sonda nasogástrica a un paciente, no sabían si estaba en estómago o estaba en pulmón, y ¿qué hizo? Bueno, eso lo hizo la enfermería, le pasó agua al paciente por la sonda, ¿ya? Para ver si sonaba, o bueno, no sé qué quiso hacer. Yo lo vi de lejos cuando lo hizo y estaba en pulmón y le hizo una neumonitis y el paciente falleció. ¿Qué otros errores he visto? Pacientes con pielonefritis y salen el urocultivo resistente a todo, menos a nitrofurantoína, y le daban nitrofurantoína, ¿ya? O le daban cefadroxilo, cefalosporinas de primera, cosas que solo funcionan en cistitis, que no llegan a riñón, ¿no? Y paciente séptico, ¿ya? Pacientes, ¿qué más he visto? Pacientes que me salen con 90 de CO2, tú sabes que el CO2 es de 35 a 45, ¿ya? Imagínate, 90 de CO2, paciente que cualquier rato hace paro respiratorio. Gracias a Dios no hizo. ¿Y por qué? Porque le metían mucho oxígeno. Y los pacientes crónicos respiran 88, 89, 90%. Esa es su saturación de 88, 92. Ellos no respiran como nosotros. Los EPOC no respiran 97 como nosotros. Ellos respiran 88, 92, 88, 90. Y tú le metes oxígeno, le generas hipercapnia y eso al final le inhibe la respiración porque ellos respiran gracias a que tienen hipoxia relativa y hacen paro. Entonces, y así hay cantidad, ¿no? Confusiones de diagnóstico, mucho. Por eso yo te digo, todo tú contrástalo, no creas a rajatablas lo que te dicen, ¿no? Y porque todos estamos para aprender, todos podemos equivocarnos y en este momento tú eres quien está más a la tecnología, revísalo. Yo te recomiendo que lo tengas up to date de la mano, siempre, ¿ya? Entonces, te vas a preparar para ser médico general. Y mira, el mismo autor, William Osler, que eres el padre de la medicina interna y de la semiología, no, nos decía, ver enfermos sin leer libros, o sea, que tú vayas a ver al paciente, pero no lees nada, es como estar en el mar, navegar sin tener cartas, o sea, sin mapa. Estás viendo enfermos, pero no has leído, bueno, los estabilizas, empíricamente aprendes, pero no sabes a dónde vas, ¿no? Pero mira lo otro, y leer libros sin ver ningún paciente, que es lo que ha sido en la virtualidad, leer libros sin ver ningún paciente, ni siquiera has ido al mar. El primer caso que no leía, pero estaba con los pacientes, estaba en el mar, pero estaba un poco perdido. Pero el segundo caso que lee y no ve pacientes, nunca estuvo ni en el mar, ni en el mar de la medicina. ¿Qué significa esto? Que tú vas a ver dos tipos, generalmente se van a dividir en dos grupos los practicantes del hospital, los internos, ¿ya? Un grupo va a estar tirando, tengo que aprobar el ENAN, 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 y otro grupo va a estar tirando, tengo que ver a mis pacientes, ¿ya? Entonces,
Si tú a tus pacientes lo dejas de lado, estás solo banqueando y estás solo en esa nota, estás en este caso, que nunca has ido al mar, ¿ya? Tu principal, y tú te debes a los pacientes que están ahí. Y esto, ver a tus pacientes al final va a repercutir en que resuelvas preguntas del ENAM, porque el ENAM no viene en primer lugar, el ENAM no te viene cosas así puntuales teóricas, no te viene. Casi todos son casos clínicos y la mayoría de casos son los más frecuentes, ¿ya? Ahora, tampoco no te vas a poner a ver pacientes, a leer la enfermedad más rara del mundo y no vas a agarrar a estudiar para tu ENAM, ¿no? Tienes que encontrar un equilibrio. Pero este equilibrio tiene que ir un poco más hacia ver a tus pacientes, ¿ya? ¿Listo? Entonces, algo que es importante que tú tienes que manejar, y por ejemplo, una vez estábamos caminando y una paciente, se desmayó. Todos, doctor, haga algo, doctor. No había nadie alrededor. Estaba con mi compañero, ¿no? Y mi compañero dice, vámonos, vamos, hay que llamar al doctor. Le digo, ¿qué va a decir la gente si nos vamos corriendo ahorita? Vamos a ver. Entonces, cuando tú tengas una emergencia, lo primero que tienes que hacer es los signos vitales, nada más. Los signos vitales, ¿ya? Para eso, tú tienes que saber medirlos, ¿ya? Por ejemplo, la presión arterial va a ser importante en ginecostetricia porque todos tienen miedo a la preeclampsia, ¿no? A la preeclampsia. Pero ¿qué pasa? Tú para que tomes bien la presión arterial, hay varias cosas. Por ejemplo, un paciente, si tú le tomas la presión arterial, por ejemplo, llega, no puede haber consumido café, no puede haber fumado, no puede haber tomado una bebida estimulante, no en los 30 minutos previos. El paciente no debe tener ganas de miccionar para tomar la presión, porque el paciente que tiene ganas de miccionar activa al sistema autónomo y hace picos hipertensivos. ¿Ya? Y yo he visto pacientes en coma, o bueno, con bajo Glasgow que empiezan a hacer crisis hipertensiva. Entonces, ay, ¿ahora qué hacemos? Antihipertensivos. No, cuando tú tengas una crisis hipertensiva tienes que ver si no es secundario a algo. Pálpale el abdomen, percútele y le vas a ver, y le vieron un globo. Cuando encontramos globo, sonda, sacamos la orina, ¿no? Y bajo la presión. Entonces, son, por ejemplo, te llega una gestante, tienes que ver todo eso. La gestante generalmente, y bueno, cualquier paciente que le tomes la presión, tiene que estar recostado al espaldar, no se le toma al paciente hacia adelante, no puede estar con las piernas cruzadas, tampoco, no puede estar hablándote, no puede estar con el celular. Tienes dos brazos para tomar y eso no te olvides, el brazo derecho generalmente tiene un poquito más de presión que el izquierdo, así que anda primero al derecho, ¿ya? Y siempre busca el método palpatorio y luego el auscultatorio, porque en el auscultatorio, en la segunda fase de los ruidos de Korokov, hay una laguna auscultatoria. O sea, tú le puedes tomar la presión al paciente, está en 130, doctor y estabas en la laguna auscultatoria. Hay momentos que no se escucha en el esteto, ¿ah? Es en la segunda fase. Entonces tú tienes que con el palpatorio insuflas hasta que dejes de sentir el pulso. Esa es la sistólica. Y tu diastólica ya con la auscultatoria, ¿ya? Entonces tienes que aprender a ver eso. Y tienes que saber que que nosotros usamos mucho algo que se llama el índice de shock. Y el índice de shock sacamos la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Esto es mejor para los pacientes que están chocados que solo ver frecuencia cardíaca o presión cayéndose, ¿ya? Y es patológico cuando el paciente es más de 0,9 y con eso lo seguimos. Entonces, importante ver esos datos. Tienes que aprender a ver tus signos vitales bien, ¿ya? Y como te digo, el médico, si tú ves en el juramento y todo, el médico, lo más importante que tiene que hacer el médico es el diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque el tratamiento está escrito, chicos. Si tú sabes qué enfermedad es, encuentras la sociedad de tal enfermedad, Perú qué dice de la enfermedad, qué dice Estados Unidos, qué dice Europa, qué dice Actuday, qué dice Dyname. Todos tienen un protocolo ya. El problema es cuál es la enfermedad. Lo más importante, el mejor médico es aquel que domina el diagnóstico diferencial. Entonces, a veces uno lee de enfermedad, epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, plan diagnóstico, tratamiento y criterio diagnóstico, ¿no? Y nos saltamos lo más importante, que es el diagnóstico diferencial. El tú saber que un paciente con dolor abdominal no es un cálculo, por ejemplo, los pacientes pueden llegarte con cálculo cólico renal, cólico biliar, puede ser una apendicitis, puede ser una perforación gastrointestinal, una perforación del ilion, entonces hay múltiples etiologías. Por ejemplo, si yo encuentro que los pacientes tienen este dolor así, tipo cólico, le preguntas, ¿tu dolor aumenta y disminuye, aumenta y disminuye? Sí, doctor. Entonces yo ya pienso en cólico biliar o cólico renal y ya me va alejando un poco de apendicitis. Y si yo veo que el dolor de abdomen empezó bruscos, el doctor yo estaba bien y ¡pam! Empezó el dolor,
Ya no voy a pensar en una apendicitis, ahí yo tendría que pensar en una perforación gastrointestinal, tendría que pensar en una isquemia mesentérica porque mandó un émbolo a su corazón y me pongo a escultar, está rímico, puede ser, un ectópico roto, entonces es diferente, ¿ya? Y si es un niño con dolor abdominal, siempre hay que descartar que es una ITU y hay que pedir su examen de orina. Y si mi examen de orina tiene bacilos gram negativos, yo le doy tratamiento para ITU antes de pensar en una apendicitis y lo vigilo, ¿ya? Tú puedes equivocarte, pero si tú estás con tu paciente monitorizándote, te vas a dar cuenta si te equivocaste o no. Entonces, esto es lo más importante que yo te digo. En cada enfermedad, revisa el diagnóstico diferencial. Eso te va a hacer un buen médico, ¿ya? Lo otro que tú, como médico general, que de los objetivos que te vas a convertir en el internado como médico general, aparte de un correcto examen físico, un diagnóstico diferencial, es bueno lo que dice esta frase, ¿no? Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis, ¿no? Ya en esta parte tú tienes que aprender a manejar dosis de fármacos, ¿ya? Para eso hay dos cosas, hay el Vademecum, no le tiró la foto del Perú, ¿ya? Del Colegio Médico del Peruano, ya es un libro color del Colegio Médico, ¿no? Medio lila, donde están los fármacos, cómo vienen al Perú y la dosis, si lo pueden encontrar en físico, en virtual no está, o ActuDay, que yo prefiero usarlo, ¿no? Y ActuDay, por ejemplo, tú pones el fármaco y lo tienes en tu celular, si lo puedes tener como aplicativo o puedes tenerlo en Google, ¿no? Si lo pones en aplicativo no lo puedes traducir, en Google sí lo puedes traducir, pero generalmente el inglés médico es entendible, y colocas el fármaco y te sale la dosis para una dosis convencional de acuerdo a eso. Y lo más importante, chicos, en fármacos, y bueno, para pediatría, el Peñita. Tienes que andarlo, ¿ya? También existe el aplicativo Peñita, ¿ya? Que también cuesta similar. Pero yo, mira, el aplicativo yo no te lo recomiendo, ¿ya? O sea, tal vez para salir de una urgencia, ¿no? Pero el problema del aplicativo es que tú pones solo el peso y te da cuánto le des. Entonces imagínate, ¿dónde está tu razonamiento? Y si estás en el Serum y no tienes, y se te apagó el celular, te robaron el celular, ¿qué vas a hacer cuando no tengas tu aplicativo, no? En cambio, con este libro, tú sabes la dosis, tú acá lo único que te dice es la dosis, entonces tú ya tu peso lo multiplicas por dosis, ves de acuerdo al medicamento cómo viene y le das. Entonces, tú vas a encontrar que muchos usan el Peñita y con eso al toque te dicen la dosis, pero a la hora del examen o a la hora de la verdad, sin esto no no se defienden, ¿ya? Y eso tú tienes que manejarlo. Imagínate que, Roche, está tu paciente ahí, tú tienes que sacar a ver, le doy esto. No, eso, las dosis de pediatría tienen que estar en tu mente, ¿ya? Ve practicando. Ya cuando llegamos a pediatría yo te voy a decir, esto es los más fármacos que más usamos. Entonces, esos dos yo te recomiendo. Y bueno, ¿qué temas previos debes conocer? ¿Ya? Acá dice, el arte de la medicina está en la observación. No toquen al paciente, sino digan primero lo que ven. Observen, reflexionen y comparen. La medicina se aprende a la cabecera del enfermo. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es de un curso que voy a dictar, pero básicamente era el temario que yo considero ustedes deben conocer antes, ¿no? Por ejemplo, en medicina, ustedes lo que van a hacer bastante es sacar agas, ¿ya? Y esto no es tan fácil como parece, ¿ah? Vas a ver pacientes que están con anasarca tan edematizado que no le vas a poder sacar el AGA. Y vas a tener que irte a la femoral o a veces a la pedia, que no está indicado, pero a veces nos hemos tenido que ir ahí, ¿ya? Y extraer el AGA. Pero tú no debes volverte un técnico. Eso es lo que yo no quiero que tú te vuelvas, porque vas a ver que ya esto lo vas a aprender de una u otra forma, vas a tener que aprenderlo, pero no te vuelvas técnico. ¿Qué significa volverme técnico? Que solo yo hago, pero no sé para qué. Entonces yo le puedo enseñar a personal técnico, a personal de enfermería, que lo haga en qué se diferencia el médico. ¿En qué se diferencia? El médico se diferencia en que sabe por qué es esta fase. ¿Ya? El médico no es mejor médico el que agarra y pinta todo, hay que pedirle todo de hemograma, hematocrito, urea, creatinina, perfil hepático, PCR, hemocultivo, no. Tú tienes que saber por qué lo pides, ¿ya? Por ejemplo, en los recién nacidos, tú vas a ver que a veces dicen, no, el recién nacido no está bien, ¿saben qué? Saquen el hemograma. Y recién ha nacido, no, pues, porque el hemograma recién sirve a las 12 horas, porque el recién nacido va a tener 30.000 al inicio y luego eso cae y luego si vuelve a subir. Y ahí es significativo. Igual el PCR a las 12 horas. Cuando un paciente está sangrando, el hematocrito recién se estabiliza a las 48 horas, pero lo sacamos a las 6 horas
y luego vemos, pero el verdadero hematocrito va a estar a las 48 horas. Entonces, uno no pide por pedir, es el primer consejo. Tienes que saber cuándo pedir las pruebas y lo otro tienes que saber qué significa. Yo te doy un consejo. Mira, cuando te llegue cualquiera de las pruebas, porque te van a llegar muchas pruebas. Uy, a ver qué dice. A ver, ahorita lo arreglo. ¿Cómo se arregla esto? Ah, ya, ocultar vista morador. Ya está. Ya. Entonces, a ver, un breve. A ver, lo voy a arreglar rápido, ¿eh? A lo mejor salgo y lo vuelvo a colocar, ¿ya? A ver, rapidito. No sé qué hice, pero bueno, ya. Ya, entonces les iba diciendo que, ya estamos, entonces les iba diciendo que cuando ustedes tengan un examen auxiliar que les llegue, y ese es el consejo que les quiero dar, por ejemplo, te llegó un EKG que a todos los pacientes le sacan, ¿ya? Tú en tu historia clínica, son las 11 de la mañana, 11 a.m. Tienes que colocar esto, ¿ya? Y eso te va a diferenciar. Pibe EKG, ¿ya? Y trata de hacer un pequeño comentario, ¿ya? Onda P tanto, QRS tanto, ST tanto, onda T tanto y QT tanto, por ejemplo, ¿ya? Comentario, ¿ya? EKG se evidencia, por ejemplo, que como el PR está más de 0,20 segundos, está en un bloqueo auriculoventricular. Y como el P es progresivo, sería un bloqueo de segundo grado 2A, ¿no? O sea, un Wenkenbach. ¿Listo? Y así, te llega un hemograma. Entonces, ves, paciente y lo colocas, ¿no? Leucocitos, 16.000 y su fórmula, ¿no? Hematocrito tanto, plaquetas tanto. Entonces luego, y es un niño, y encuentras, por ejemplo, paciente con, y las plaquetas estaban abajo, la hemoglobina con visitopenia, a descartar que esto no sea a las siguientes enfermedades, una leucemia, una anemia megaloblástica, una anemia plástica, ¿no? Entonces, se solicita que el estudio de lámina periférica, de B12, ¿no? Para leucemia, para ver lámina periférica, ver si hay blastos, B12, B9, ¿no? Etcétera. Entonces, cada examen que te llegue, y no te lo van a exigir, pero tú deja tu comentario con interpretación. Y eso va a ser diferente. El otro día, cuando hagas tu evolución, va a ser más fácil. Y vas a aprender, es la única forma de aprender, ¿ya? Es la única forma, ¿ya? Y bueno, igual el EKG, cómo se toma y los procedimientos. En medicina yo te recomiendo que sepas esto. Tienes que saber cómo tomar un AGA, como te digo, hay libros que te dicen, y cómo se interpreta también, hay bibliografía. Cómo se toma un EKG y cómo se interpreta el EKG. Yo te digo que, mira, de todo el hospital, un 10% sabrá interpretar AGA y no sé, un 5% EKG. Entonces, esto te va a diferenciar que tú lo sepas hacer, ¿ya? Oxigenoterapia también, generalmente, es que no enseñan en la universidad realmente cómo en la práctica hacerlo verdaderamente, ¿no? Oxigenoterapia lo vas a usar bastante en pediatría, los pacientes de cirugía que van a hacer neumonías intrahospitalarias, en medicina, ya tú, aunque no creas, vas a ver pacientes COVID porque la prueba antigénica recién se hace positiva al tercer día, si tienes un paciente con insuficiencia respiratoria y no sabes, y la molecular te llega en 3 días, y a veces no hay un servicio, no te lo quiere recibir el servicio COVID, y vas a tenerlo ahí, y vas a tener, entonces tú tienes que saber manejar la oxigenoterapia. Ya como te digo, los antibióticos va a ser importantísimo. Y mientras tú estés en primer, segundo nivel, créeme que tú vas a dejar la receta y tú vas a dejar la indicación. O sea, tal vez en tercer nivel en hospital, como hay residentes bastante, hay bastante personal médico, entonces, a menos a que confíen en ti, generalmente, que pasa con los días, ellos dejan las indicaciones. Pero cuando tú estés en niveles más bajos, tú solo vas a dejar las indicaciones. Y, y si lo haces bien, ya en adelante vas a dejar solo. Pero si no lo haces bien, entonces para eso antibióticos es un tema que se infectan los quirúrgicos, se infectan los de medicina interna, se infectan los niños. Tienes que conocer, estos de los fármacos más utilizados.
¿ya? Tienes que saber, en gastro vas a ver full cirróticos, entonces tienes que saber cómo sacar tu paracentesis, cómo se interpreta el líquido, y en neuro las punciones lumbares. También vas a ver pacientes con derrame pleurales, y ahí vas a tener que hacer las tóracos. Se puede hacer tóraco. Entonces tú tienes que saber esto de aquí en medicina, cómo se hace y qué significa. Eso es lo más importante, ¿ya? Cuando tú entres a cirugía, ¿ya? Cirugía general o de video de especialidades, vas a entrar a sala, a SOP, ¿ya? Y ahí el peor lugar de todos donde te quieren llamar la atención es en sala. Créeme que ahí la técnica, la enfermera, el anestesiólogo es el peor. Todos te quieren llamar la atención, ¿ya? Entonces yo te pregunto, ¿ha habido algún curso que te enseñe en la práctica, mira, cómo diferencio una Kelly de un mosquito, cómo diferencio la PEAN, cómo sé si mi tijera es una tijera, una mecha o una mayo, ¿no? Los tipos de suturas, con cuál suturo fascia, con cuál suturo tejido adiposo, ¿no? Cuando uso punto Roma, cada cuánto se quitan los puntos en cara, ¿ok? Entonces, esto es importante que tú lo revises porque cuando estés en cirugía general, en cirugía especial y en gineco vas a entrar a sala. Y ahí, créeme que yo he visto que hasta te botan de sala por eso, ¿ya? Te botan de sala por eso, te gritan en sala, es bastante. Entonces, no quieres que pase eso. Hay libros para instrumentación quirúrgica que en breve te los voy a enseñar, ¿ya? Y eso a mí me ayudó bastante para entrar eso y luego ya se complementa con la práctica, ¿no? Suturas, vas a suturar hasta el cansancio, ¿ya? Pero no tienes que hacer iatrogenias acá. Por ejemplo, yo he visto que suturan y el tejido está pálido, desvitalizado. Mira, no se puede suturar tejido que ya está vascular. Para que cicatrice tiene que estar vascularizado. Entonces tú tienes que cortar hasta que los bordes estén sangrantes, ¿ya? También he visto que a veces suturan y el paciente hace un hematoma en la cabeza. Entonces si hay un vaso sangrante, tú tienes que entrar a ligarlo. Ya, así es una sutura, entras, ligarlo, ¿no? Y a veces no se puede suturar nada más, si más de 6 horas que se ha hecho el corte, no puedes suturarlo porque es una herida sucia, se va a infectar. Tienes que dejarlo abierto. Máximo lo puedes afrontar un poquito, pero no suturar. Entonces, acá hay varias cosas que tienes que revisar, ¿ya? De suturas, ¿ya? Y esto va a ser importante. ¿En qué parte de la carrera nos han enseñado en cómo se hidrata un adulto, un niño, un neonato? No me refiero en diarrea, sino me refiero, mañana va a ser operado un paciente de 120 kilos, ¿ok? Que por ejemplo, está febril con 39 grados de temperatura, ¿no? Que está perdiendo por la bolsa colostomía tanto. Entonces, ¿cuáles son su líquido de mantenimiento que hay que dejarle? ¿Ya? Por si acaso, al cirujano, donde se le mueren más los pacientes, yo voy a ser cirujano, Alex, ya. Donde se mueren más los pacientes no es en la operación, se mueren después, en el postoperatorio donde fallecen los pacientes. ¿Y por qué? Por los trastornos hidroelectrolíticos. Te hacen hipercalemia, hipocalemia, hiponatremia, hipernatremia, te hacen acidosis, se infectan. Entonces, eso es tienes que aprender a hacer un correcto manejo del balance hídrico, ¿ya? Entonces, esto es difícil que lo encuentres en los libros, hay algunos que te voy a recomendar, más se aprende en la práctica, pero este es un tema que tienes que revisar también. Estos son los temas, como verás, generalmente no los enseña en la universidad para aplicarlos, por ahí alguna que otra teoría, pero es lo que yo te he traído para avisarte que es lo que tienes que conocer, ¿no? Y en cirugía vas a ver tú al paciente antes de operar y cuando lo operaron. Y acá tienes que estudiar las complicaciones quirúrgicas. Por ejemplo, si el paciente me empieza a hacer fiebre al segundo día y mi herida, yo la empiezo a notar que está flogótica, yo no voy a pensar que ese es al primer, segundo día, yo no pienso que es una infección de sitio operatorio. La infección del sitio operatorio aparece al cuarto, quinto día, pero si se infecta al primer, segundo día, tú tienes que pensar que eso va a ser una fascitis necrotizante, ¿ya? Entonces, hay así complicaciones de acuerdo a los días, de acuerdo a la tipo de operación, etcétera. Y hay que conocer, porque tú vas a estar a cargo de los posoperados, ¿ya? Yo recuerdo bastante cuando se infectó mi paciente, hizo su neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y le iniciaron antibiótico al residente, ¿no? Recuerdo, la residente. Y una neumonía intrahospitalaria y le metió ceftriaxona. Entonces, tú sabes que una neumonía intrahospitalaria tienes que cubrir a los anaerobios, perdón, a los intrahospitalarios como Pseudomonas. Entonces, ahí no es ceftriaxona, es ceftazidima, cefepime, pipetazo, etcétera, ¿ya? Y justamente fue tórpido el curso, entonces ahí tú tienes que tratar de recomendar siempre con respeto. Yo siempre decía doctor, pero cuando roté en tal hospital, ¿no? Pero no era así, sino que yo lo había leído.
nosotros por el médico especialista y tal, decía que si era por tal, mejor le iniciaba esta dosis, ¿no? Pero tienes que no decir una idea vaga, ¿no? Este fármaco, esta dosis por tantos días, ¿no? Y así vas con algo concreto. Y justo he revisado y acá está, mire, doctora. Ah, entonces cambias, ¿ya? Y así vas participando, ¿ya? Vas a curar bastantes heridas, pie diabéticos y RCP. Me tocaba hacer algunos RCP. Lamentablemente no, eran pacientes terminales y bueno, la indicación ahí es dejar, pero fallecieron, ¿no? Entonces, pero RCP salva vidas, es lo que tienes que manejar, ¿no? Luego, cuando entres en cirugía vas a ver traumas, o sea, el Perú es un país que muchos se caen, entonces estúdiame los traumas desde la cabeza hasta el pie. Traumatismo encefalocraniano, traumatismo vertebromedular. Por ejemplo, un error frecuente es que tú le sacas el Glasgow al paciente y le haces el dolor en el pecho, en el dedo. Y no, el dolor se hace supraorbitario en el Glasgow. ¿Por qué? Porque si tiene traumatismo vertebromedular, que es frecuente que ocurra con el TEC, el paciente no siente nada desde hacia abajo y tú, el Glasgow está en 4 porque no 3 no siente. Y realmente es que tú le haces en una zona que no está sintiendo por el traumatismo vertebromedular que está teniendo. Entonces arriba. Y así hay varios tics que tú tienes que ir conociendo ya en los pacientes, ¿no? Cuando el inicio manitol, etcétera, ¿ya? El trauma torácico, y ahí está el tubo de drenaje pleural para colocarle el trauma abdominal, si es abierto o cerrado, el génito urinario. El lavado de ojo vas a hacer bastante, el cuerpo extraño en oído, cómo se retira, ¿no? Colocar sonda Foley, eso es del día a día. Y cuando hacen hematuria, o sea, pacientes que vas a ver con cáncer de vesícula, que hacen hematuria, esos pacientes tienes que colocarle una sonda de 3 vías y tú hacer el lavado, y haces el lavado, ¿ya? Hasta algunos le pasan cloro de sodio helado y le pasan ya para hacer la hemostasis. Y el manejo de la epistaxis, ¿no? Que tienes que aprender ese taponamiento anterior, posterior. Entonces, esas cositas lo vas a ver bastante en emergencia, ¿ya? En pediatría y neonato, lo que te recomiendo que revises es atención al recién nacido, ¿ya? Pero tú no seas técnico otra vez. Tienes que saber el porqué de las cosas, porque la atención lo puede hacer el personal de enfermería, el personal técnico, pero no saben por qué. Yo una vez tuve una discusión porque llegué y encontré un niño azul, ¿no? Y no le habían reanimado correctamente. Entonces, esto revísalo bien, porque tú vas a atender al niño cuando nace. En tu serum, cuando nace, tú también tienes que reanimarlo. Y si van mal las cosas, vas a tener que hacer el RCP neonatal, ¿ya? Y que tiene sus fases, que la mayoría va a responder, pero tienes que ir, ¿ya? Y vas a ver esto, la hidratación en pediatría, bastante, ya que van a llegar con diarrea, como los hidratos, y el niño es mucho más sensible a hacerte por una mala hidratación. Por ejemplo, si tú le subes muy rápido el sodio, una mielinólisis pontina, si le bajas mucho el edema cerebral, entonces eso. ¿Y cómo le pongo vía a un neonato? O sea, perdón, ¿cómo lo hidrato un neonato? El primer día el neonato tú no le puedes dar electrolitos, no le puedes dar sodio, no le puedes dar potasio. El segundo día, ¿cuánto le corresponde? Generalmente le dan, primer día damos 75 por kilo. ¿Cómo le saco cuánta dextrosa va a recibir? Porque vas a tener neonatos que van a estar mal, ¿ya? Y eh, tú vas a tener que calcular su BIG, su velocidad en función de glucosa. Entonces, esto son temas que hay que revisarlos sí o sí, ¿ya? Y los medicamentos más frecuentes, que luego te voy a mostrar una lista, ¿ya? Que vamos a hacerla, que en pediatría es diferente, ¿ya? En pediatría no es que, por ejemplo, como en adulto me aprendo que para metronidazol en adulto me aprendo, por ejemplo, que el metamisol, que le doy 2 gramos cada 8 horas al paciente, ¿ya? Pero en pediatría yo tengo que saber cómo viene mi metamisol en mi jarabe, ¿no? A cuántos miligramos por mililitro y de acuerdo a eso sacarle, ¿ya? Por ejemplo, uno que venga 250 miligramos en 5 mililitros, por ejemplo, la cefalexina, ¿ya? 250 miligramos en 5 mililitros. Y mi paciente le voy a dar a dosis de 50 miligramos por kilo y pesa 10 kilos. Entonces, pesa 10 kilos, 10 por 50 tengo que darle 100, ¿no? Perdón, 10 por 50 tengo que darle 500. Entonces, 500 miligramos, ¿cuántos mililitros es de esto? Si 250 miligramos traía 5 mililitros, 500 miligramos serán 10 mililitros. Pero eso tengo que repartirlo mañana, tarde y noche. Entonces le doy 3, 3, 3. Y así, o sea, yo lo estoy sacando al ojo, pero tú tienes que saber de varios fármacos y para eso se hace una lista cómo viene en el mercado, cómo viene, además de la dosis, cómo viene, porque tú al niño y a la enfermera le vas a decir, hazle tantos mililitros, ¿ya? Entonces, esa es otra cosa.
¿ya? Algunos protocolos de asma, de convulsión, que tienes que actuar rápido en ese momento. Te van a llegar muchos niños con fiebre, que hay que bajar la fiebre, si no tienen riesgo de convulsionar algunos. Y tienes que usar tu otoscopio, tu oftalmoscopio, ¿no? Vas a tener muchas cefaleas que van a venir en medicina. Y un error frecuente, 5 a 10% de esas cefaleas va a ser tumores, por si acaso. Y, una cefalea tensional, vaya a su casa con esto, tome esto. ¿Y qué tal si le hacías un oftalmoscopio y le veías edema de papila? Y diagnosticabas un tumor antes de que sea muy grande y lo hernia al paciente. Entonces, eso tienes que tú hacerlo. Y otoscopio, los niños, la otitis media aguda, que va a ser muy frecuente en niños, ¿no? En OXTE, lo que tienes que aprender a ver es el parto. Y tú naciste y moriste aprendiendo a ver el parto, ¿ya? O sea, tu objetivo en obstetricia es que hagas partos. Ya, ahora los partos, no creas que tú entras a centro obstétrico y dices, ya, deme un parto a mí. No, tienes que ahí quedarte un rato, tienes que monitorizar a la que llega, tienes que estar viendo sus signos vitales, su presión arterial, cuánto va dilatando. O sea, algo que tienes que aprender es la semiología del tacto vaginal y las maniobras del parto, cómo hacerlo. Eso es importante. Y para eso vas a salir de tu horario, que son 6 horas, vas a tener que quedarte más, pero tienes que salir haciendo partos. ¿Ya? Y la tocometría, que es un papel que parece el EKG, donde ves las que antes se le llamaba DIP y ahora se le llama desaceleraciones tempranas, tardías, porque sabes que vas a lidiar con las obstetras y las obstetras se alteran cuando ven esto de acá un poquito, pero así como el EKG tiene criterios para ver si es patológico, igual en la tocometría, así que tienes que ver esto, ¿no? Manejar tu clave roja de hemorragia, tu clave azul de preeclampsia, la mayoría en sepsis, y vas a tener que, cesáreas vas a entrenar cantidad instrumental, entonces tienes que saber los pasos, ¿ya? Otro que tienes que aprender a ver son imágenes, ¿ya? Porque generalmente en el pregrado la radiología se deja de lado, se lleva así simple, pero tú en el hospital vas a hacer un montón de imágenes y todos se van a quedar esperando el informe radiológico que llega en 2 días. No, tienes que tú aprender a verlos. Vas a ver tumores cerebrales, SBs en las primeras 6 horas que hay signos indirectos, ¿ya? Vas a ver, por ejemplo, patrones COVID en radiografía que a veces no es tan fácil, ¿no? Patrón Esteve, ¿no? La otra vez estaba viendo una radiografía y le digo al doctor, acá hay un nódulo, doctor, no es tan fácil de ver. Y me dice, sí, yo también lo había visto, pero no lo iba a poner, pero bueno, lo pondré, ¿no? Y supuestamente lo había visto, pero es así, tú puedes aportar al manejo. Y ese nódulo ameritaba que luego hacía una tomografía y ver si no hay un cáncer o un tuberculoma o un misotoma, etcétera, ¿no? De abdomen, las ecografías. Ahora, chicos, toda especialidad usa ecografía. Entonces, de todo esto, la ecografía y la radiografía de tórax va a ser lo que más te va a servir en la práctica. Ecografía, vas a ver, se usa ahora, es como la semiología, la ecografía, ¿ya? La historia clínica, la receta médica en la práctica, a eso quiero enseñarte acá, cómo vas a dejar y el correcto examen físico, ¿ya? Y luego algunas cosas como los drenes, la sonda nasogástrica, la extracción de sangre venosa, para qué son cada tubitos, cómo se reduce una luxación, cómo se venda, se coloca férulas, ¿no? Y la insulinoterapia que en cirugía les da miedo colocar, ¿no? No olvides que tú muchas veces vas a dejar tus indicaciones, tu RP. Tú tienes que saber esto. Ya tiene un orden las indicaciones, ¿ya? Por ejemplo, y acá te voy a enseñar el orden para que ya luego vayas tranquilo, ¿ya? En el primer lugar se coloca si el paciente va a estar en reposo absoluto, reposo en cama, si vas a colocarle, si el reposo es relativo, si vas a colocarle tantos grados, si en niños usamos en lactante, niño la posición de Rosier, si va a estar en semi-Fowler, en Fowler, eso es el punto 1, ¿ya? El punto 2 es la dieta. Y lo más frecuente que van a poner es NPO, pero eso está mal. Ya se ha demostrado que en el preoperatorio, 6 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros. O sea, no tienes que al paciente dejarlo 12 horas en ayuno. Y eso va a depender muchas veces de ti. Entonces, eso ya está basado en evidencia, por si acaso. Si es hipertenso, dieta, dieta que va a ser hiposódica. Si es diabético, dieta hipoglúcida, ¿no? Y ya luego, que eso ya se podrá estudiar después, tú puedes sacar cuántas kilocalorías debe recibir, cuántas proteínas al día recibir. Por ejemplo, alguien que se va a operar debería recibir 1,5 gramos de proteína por kilo al día. Y así tú vas viendo, ¿ya? Ese es en el punto 2. El punto 3 va a ser colocar las funciones vitales, control de funciones vitales cada tantas horas, ¿ya?
ya, y yo le pongo a veces y saturación de oxígeno, ¿no? Ya para que, y no se coloca funciones, sino control de signos vitales, ya porque la función es diferente, ¿no? La función biológica en la historia clínica es lo que, de posiciones, diuresis, todo eso, ¿no? ¿Ya? El cuarto, a veces le colocamos acá balance hidroelectrolítico cada 6 horas, ¿ya? Pero para tú hacer un balance hidroelectrolítico o balance estricto, tienes que el paciente estar usando sonda. Si tú pones balance estricto, tienes que estar con sonda Foley para que hagan el conteo de la diuresis, ¿ya? Eso puedes dejar, y a veces cuando no dejas eso en este punto, colocas la hidratación. Y generalmente la hidratación, bueno, un promedio para un paciente estable ya, porque no es una charla de hidratación, pero uno le deja así, ¿ya? Generalmente le dejamos esto a los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, si es un adulto, ya así brevemente, lo que le dejamos, por ejemplo, es dextrosa. El adulto tiene que por día, este es mantenimiento, no para reponer, mantenimiento, porque a veces se va a operar y no puede estar tomando agua, nada, o está con pérdida de conciencia. Entonces, dextrosa, el adulto debe consumir de 50 a 100 gramos de dextrosa al día. Entonces, le puede dejar dextrosa al 5%, que son 50 gramos, ¿ya? Y y ahí le pasamos la mayoría, si pesa 70 kilos, a una dosis de 25 a 30 cc por kilo, casi te sale 2 litros. Entonces tú puedes dejar dextrosa 2000 cc, o sea, al 5% 2000 cc, ¿ya? Pero no le vas a generar hiponatremia. Entonces acá le dejan cloruro de sodio al 20%, 2 ampollas. Y si el paciente micciona, no tiene riesgo de falla renal, le dejas cloruro de potasio al 20%, 1 ampolla, ¿no? Entonces esto, y generalmente calculas el goteo, que el goteo se calcula el volumen total, que en este caso sería 2000, sobre el número de horas, 24, que son las horas, por 3, ¿no? Y eso se hace a 72, entre 2000, más o menos son 28, 28 gotas, ¿ya? Ese es en promedio, ¿ya? Pero realmente esto es, por ejemplo, si estás muy apurado y algo así, pero realmente tú lo que tienes que hacer es sacar por el peso, el balance, cuántos miliequivalentes requiere de sodio, de potasio. Esto es porque si el paciente tiene algún trastorno con esto, lo puedes llevar a que se complique, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo tú tienes que dejar, ¿ya? Y a veces no dejamos ampolla acá. Tú sabes que el cloruro de sodio al 20%, el hipersodio que le llamamos, tiene 20 mililitros y cada mililitro tiene 3,4 mililitros de sodio. Entonces tú a veces le dejas acá 20 mililitros o 40 mililitros, porque cada ampolla tiene 20 mililitros y acá cada ampolla tiene 10 mililitros, 10 mililitros, ¿no? A veces así dejamos, ¿no? Y en niños es similar, pero en niños yo sí te recomiendo que lo saques por peso, ¿ya? Y luego vienen los antibióticos. Siempre que tú dejes antibióticos, ya, si es en pediatría, tienes que colocarle al lado miligramos por kilo de... ¿A qué dosis? Por ejemplo, esto que le dejo 80 miligramos por kilo de peso acá. Y, por ejemplo, ceftriaxona, ¿ya? Le estoy dejando, por ejemplo, media ampolla, 500 miligramos. Y dosis de meningitis es 100 miligramos por kilo y mi niño pesa 10, por ejemplo, 10 por... 5, ya, pesa 5, 5 por 100, 500, ya, por ahí. Y tú tienes que colocar así en qué día va, día 2, día 3, día 4, ya, cada 24 horas. Si quieres que algo se pase una sola vez, le colocas stack. Y así vas dejando luego ya vienen otros fármacos, ¿no? Al final se solicita tales examen, hemotocrito, hemograma, etcétera, ¿ya? Uy, por ahí están rayando. Ya. Entonces, esto es más o menos como tú tienes que dejar. Ya al final se coloca eso, se solicita. Algunos al final colocan cuidados de enfermería, reportar signos de alarma, también colocan, ¿no? Se solicita exámenes y ya. ¿Ok? Listo. Entonces, más o menos así tú tienes que dejar al paciente su hidratación. Por si acaso, eso que dicen de sepsis de 30 cc por kilo está mala. En 3 horas, que dicen en sepsis, eso está mal, ¿ya? No se hace así, el paciente hace hipervolemia, ¿ya? Entonces, esto de fluidos es un tema grande y no tan conocido, ¿ya? Vamos. Y luego, y eso es lo más importante que tienes que conocer. ¿Qué materiales vamos a llevar? ¿Ya? Ya para ir avanzando un poquito. Todo cirujano lleva en su interior, acá dice esta frase que es un libro muy bueno, todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos. ¿Qué significa esto? Y no solo todo cirujano, sino todo médico. Todo médico en algún momento va a llevar un pequeño cementerio, pacientes que han fallecido, ¿ya? Incluso no digo que por culpa del médico, sino que tal vez pudimos haber hecho algo más
O si hubiéramos conocido eso, hubiéramos pensado en esa enfermedad antes, no hubiera fallecido, ¿ya? Y ese médico, y ese pequeño cementerio, que son pacientes que han fallecido, es un lugar lleno de amargura y pesar, al que debe buscar explicación a sus fracasos. Y cuando tú estés otra vez frente a un caso difícil, ese paciente que fue mal te va a hacer actuar bien con el otro paciente, ¿ya? Entonces, eso es parte de la medicina, que va a haber pacientes que no van a ir bien, que pudiste haber hecho algo más, que si hubieras conocido ese dato antes, que si el paciente no te hubiera mentido, que si hubiera llegado el examen laboratorio, sí, y vas a cargar con eso, ¿ya? Pero ese pequeño error, si le podemos llamar error, tiene que ayudarte a que no vuelva a pasar. Ya es una frase que es muy buena. Entonces, ¿qué tienes que llevar, no? El canguro, algunos llevan morral. Miren, lo primero que ustedes tienen que llevar es acá, bueno, está por rotaciones, pero te sirve para todo. Tú, al paciente quirúrgico tienes que medirle su presión, ¿no? No vaya a estar hipotenso sangrando. A la embarazada tienes que medirle su presión, no vaya a estar preclántica, ¿ya? Por acaso las preeclampsias aparecen al puerperio a veces, ¿ah? Cuidado. Entonces tienes que llevar tu tensiómetro. Alexis, no hay ahí en el servicio, lleva tu tensiómetro. Ahí nadie te quiere prestar, ¿ya? Lleva tu tensiómetro, ¿ok? Y puedes también llevar el tensiómetro ese digital, pero este es más confiable, pues, ya que el digital es más exacto. Con este puedes hacer la presión palpatoria, con este no, o la auscultatoria, lo puedes hacer los dos métodos, ¿ya? Siempre toma ambos brazos, no te olvides, y quédate con el mayor valor. Tienes que llevar un reloj. Yo he visto pacientes que no vas a estar sacando tu celular en todo momento. Uno, que tu celular se vuelve un fomite y vas a estar transmitiendo infecciones. Lo otro, luego que viste al paciente que está todo lleno de colis, ¿no? Porque hay pacientes que están ahí que con su bolsa de colostomía, tú vas, tú cambias todo, sacas tu celular para ver su frecuencia cardíaca y luego te lo pones en la cara. No, 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 pues, ¿verdad? Lleva un reloj y de esos que tienen manilla. Bueno, ahora hay esos relojes que te dicen cuántos caminas, ¿no? Pero este es el clásico. Necesitas, ¿por qué esto? Porque acá tú ves 10 segundos y multiplicas por 6, 15 segundos, en cambio, y por eso te ayuda, ¿no? Y haz más rápido con esto. Entonces, estetoscopio, bueno, cualquier marca, pero esta es buena, ¿no? El Lickman. Tu pulsoxímetro tienes que andar con esto. Y el pulsoxímetro tiene que estar bien calibrado, por si acaso, porque si es uno muy barato, te va a salir bajo y eso pasa. Y antes que tú le saques la saturación, porque vas a ver que llegan corriendo la enfermera, no, doctor, está que desatura. Calienta los dedos, frótale los dedos al paciente, que abra y cierre, que inspire, que se siente, ¿ya? Que no tenga esmalte, que no tenga una deformidad, y ahí recién, y espera que se estabilice unos 30, 60 segundos, sácale ambos manos y saca un promedio. Y ahí recién puedes hacer tu correcta evaluación del pulso oxímetro, ¿ya? La linterna. Estos pacientes que tenían tenían a nivel del testículo, uno quería ver si era varicocele, ¿no? Si había un quiste, había mucho líquido acá, ¿no? Y qué, pues bueno, unos compañeros sacando su celular para alumbrar el testículo para ver si había transiluminación, ¿no? Y eso no se hace, pues, ¿no? ¿Cómo va a estar alumbrando? Entonces, lleva tu linterna, ¿ya? Aparte que algunos médicos te van a llamar la atención si no tienes linterna. Es importante para los signos neurológicos, la transiluminación, tus reflejos en neurología. Por ejemplo, cuando uno monitoriza las preeclampsias que le estamos pasando el sulfato, cuando empieza a hacer areflexia, está que se intoxica con sulfato, sulfato de magnesio, ¿ya? Y tendremos que darle gluconato de calcio, por ejemplo, ¿ya? Algodón, monofilamento, bueno, esto es relativo, ¿ya? Esto es para neuro podría ser, ¿ya? Tu baja lenguas, importante en pediatría. Pues los niños llegan con faringitis, cantidad, ¿ya? Entonces, y puede ser herpangina, puede ser una estomatitis herpética. Recuerda que la herpangina, las vesículas salen solo en la parte posterior, vesículas en la parte posterior de la boca, en el istmo de las fauces, y cuando es estomatitis herpética, toda la boca por dentro se llena de vesículas. Entonces es diferente, ¿ya? Y tienes que ver, no vaya a estar con un acceso parafaringio, un acceso amigdalar, desplaza la úvula. Entonces, tu baja lengua es importante, ¿ya? Pero no le vayas a hacer baja lengua a un paciente con probable epiglotitis, ¿ah? Y tampoco no le hagas percusión a alguien con estomatitis, con hemoptisis, que lo hace sangrar más. Y no se le hace baja lengua a alguien si puede tener epiglotitis, no, porque lo vayas a hacer obstrucción de la vía aérea. Y no se le hace tacto vaginal tampoco a una mujer en el tercer trimestre que está sangrando porque vaya a ser una placenta previa. Hay cosas que no puedes hacer, tienes que cuidar eso. Diapasón te podría servir en otorrino para audición o en neuro para la palestesia, vibración, pero no es tan importante el bajalengua así. Yo sí te recomiendo que el hospital a veces no tiene, ¿ya? Algunos lugares sí, otros no, generalmente no.
Pero esto te va a hacer desarrollarte, tener tu oftalmoscopio, tu otoscopio, luego lo vas a usar en tu serum, o sea, atiendas médicos, etcétera, ¿ya? Importante. Esto no es necesario. Tu cinta métrica sí. Hay una para obstetricia también, para medir el embarazada. Por ejemplo, a veces está con un abdomen muy grande, tú tienes que pensar que tal vez son dos, gemelar, hay polidragnios, ¿no? ¿Ok? O es macrosómico, está muy pequeño el diámetro y tienes que pensar que hay oligodragnios, hay un óbito fetal, etcétera. Ya la altura uterina, claro, importante. Ya la cinta métrica nos ayuda bastante por los pacientes con trombosis venosa profunda. Cuando tú tienes a alguien con trombosis venosa profunda, a veces no le duele, por si acaso. Y si tú no lo diagnosticas, yo mucho me acuerdo que estamos en el pase de visita y ya el paciente está todo bien. Y no sé por qué se me ocurrió, no era mi paciente. Pero yo siempre tengo la costumbre de descubrir al paciente, ¿no? A veces unos se enojan. Le descubro las piernas y la pierna derecha estaba edematizada y la izquierda no. ¿Y qué? Pues había hecho una trombosis venosa profunda, ¿ya? ¿Y cómo diagnostica la trombosis venosa profunda? Coges la tuberosidad de la tibia, bajas 10 centímetros y ves la diferencia entre uno y otro. Si es más de 3 centímetros, es muy probable que tenga trombosis venosa profunda. Pero Alexio ya se le trombosó ahí. El problema es que si tú no le das tratamiento, este émbolo se va al pulmón, tromboembolismo pulmonar, el corazón derecho falla, cor pulmonar derecho, insuficiencia cardíaca aguda y muere. Y todo lo pudiste prevenir. Por eso se le inicia heparina para que no haga esta complicación. Entonces, la cinta métrica te ayuda a medir eso. Cuando tengas pacientes que tienen, por ejemplo, una celulitis, también vas midiendo el tamaño de la lesión. Entonces, es importante que estés con tu cinta métrica y tu cinta obstétrica en obstetricia, ¿eh? Termómetro, importantísimo. Y no usen el digital o ese que dispara, no, el de mercurio, es el que sirve. Y el otro no son tan exactos, ¿ya? Recuerda que la temperatura más precisa es la rectal, pero eso no lo usamos más la axilar, ¿no? Pero tienes que saber, por si acaso, que la temperatura bucal es de 36,8 más menos 0,4 y la axilar es 0,6 menos. O sea, lo normal en axilar es 36,2 más menos 0,4. Y ahí vas a ver pacientes que en la tarde tienen un poco más de temperatura. ¿Está con fiebre, antibiótico? No. Recuerda que en la tarde puede subir la temperatura a 0,5 grados. Y si es mujer, recuerda que en la segunda fase, después de la evolución, ovulación, también sube la temperatura. Así que no vayas a estar... Fiebre no es sinónimo de infección, ¿ah? Lleva tus guantes. Tienes que tener guantes ahí en la mano. Guantes limpios y guantes estériles, ¿ya? Y formatos, ¿ya? Porque vas a necesitar formatos para transfundir, formatos para solicitar tomografía. Eso tienes que tener una carpetita con los formatos del hospital, ¿ya? Esto, para sacar tus agas, tu jeringa de aga, o bueno, jeringa de 1 cc, yo uso más de la de 1, pero puede ser la de aga y tu heparina, para que heparinícela y luego saques tu aga, ¿ya? Tus guantes estériles quirúrgicos, llévate suturas, sobre todo lo que más necesitas son nylon 3.0, que es para la mayoría de piel usamos nylon 3.0, si es cara o párpado, nylon 5.0 más delgadito, tu cinta obstétrica, obstetricia y tu gestograma para calcular su edad gestacional. Y acá te dice la altura, la edad gestacional, no solo te dice la edad, varias cosas, ¿ya? Y acá, no uses estos lapiceros, por las puras compra estos. Todo se hace con azul. Si tú haces con negro, con rojo, cambias el color de la historia, te van a gritar. Corrector. No te dejan usar corrector generalmente, ya no es legal, prefiero colocar una tacha, ya no uses. Lleva un montón de tubitos porque vas a estar sacando sangre, sangre, sangre. Tus formatos, ya que te he dicho de los procedimientos que vas a hacer. Llévate una libretita donde vayas a apuntar de cada paciente. Puedes tú también crear en Excel y hacer una libreta grande. Y bueno, yo al inicio usaba un tablero, ¿no? Y acá colocaba una libreta, una hoja grande con mis pacientes. Y acá sus signos vitales, su diagnóstico, su tratamiento actual y sus pendientes, su plan, ¿no? Y así me iba ordenando. Eso puedes hacerlo en Word rápidamente, ¿ya? Bibliografía recomendada. Miren, yo en mi búsqueda que hice, dije que habrá libros para internos, ¿no? Y sí, sí hay. Hay uno en México, que es en México Médico Interno Privado, se le llaman el MIPICito, ¿no? Que bueno, lo venden allá, generalmente acá no, a menos que alguien lo encuentre. Lo encontré en PDF, no está tan claro, está un poco borroso, pero si desean lo puedo compartir. Como les digo, me pueden escribir a @medicina con Alexis para enviarles todo y las diapos, ¿no? Aparte de las diapos, estos libros, yo encantado, ¿no? Me siguen y ahí me pueden escribir. Y ¿no? La guía esencial para sobrevivir internados. Es bueno. O sea, por ejemplo, ¿yo qué haría si volviera a cruzar el internado? Me leo y me leo porque me hace una guía rápido de todos los servicios.
¿ya? Sobre todo este de acá, que está en físico acá, ¿no? Ahora, como les digo, hay para hacer procedimientos, cómo saco un AGA, cómo tomo un EKG, cómo saco las venopunciones, ¿no? Cómo hago una férula. Estos dos te van a ayudar, que también los tenemos. Guía de procedimientos clínicos, manual de procedimientos médico-quirúrgicos para el médico general, ¿ya? Entonces, esos te enseñan cómo hacer paso a paso procedimientos. También te lo recomiendo, ¿ya? Entonces, como te digo, los ojos no ven lo que la mente no sabe y tú no te vas a lanzar a hacer algo que no siquiera no has leído cómo se hace. ¿Ya? Por ejemplo, una vez estaba con un paciente con una sonda y era un paciente con retraso mental, no se dejaba poner la sonda, lo tosía la sonda nasogástrica, ¿no? Entonces yo en uno de estos leí que se le podía dar un vaso de agua y mientras le pasa, ¿no? El paciente al tomar el vaso de agua lo deglutió y para la sonda pasa, ¿no? Entonces, y así hay varias tácticas que te ayudan acá, ¿ya? Son buenos tips, ¿ya? Ahora, lo que más vas a tener que ahora aprender son manejar las cosas en la emergencia. O sea, tú necesitas ahora, no necesitas un Harrison, no necesitas un Chuar, necesitas saber, tiene este diagnóstico, le dejo esto, pero en el orden que te digo, ¿se hospitaliza o no? O ambulatorio. ¿Qué dieta va a recibir? ¿O le suspendo? ¿Cada cuánto las funciones? Son monitoreo continuo, le coloco un monitor ahí en monitor pantalla. Le saco balance, le coloco sonda, los saturamos cada cuánto. Ya, la hidratación, ¿cuánto le paso? ¿A qué goteo? ¿Cuál solución? Lactato Ringer, una polielectrolítica, un cloruro de sodio, el 0,9, ¿qué le paso? ¿Qué antibiótico se usa para este paciente? ¿Cuál? ¿A qué dosis? ¿La enfermera en cuánto? Porque tú tienes que decirle a la enfermera pasar en media hora, pasar en 45 minutos, pasar en eso, tanto, ¿ya? Por ejemplo, la insulina que le tiene miedo a mucho cirugía y que tú puedes manejarlo, no es difícil, ¿ya? O sea, ya tampoco digo que seas un experto en insulina, pero hay pautas. Por ejemplo, la dosis, ¿no? De 0,1 a 0,3 por kilo de peso, que se puede, cada 2 días puedes aumentar 3 unidades, 2 a 3 unidades. Si hace hipoglucemia, le tienes que bajar el 10% de la dosis. Si has estado solo con NPH y ahora lo vas a pasar a NPH mañana y noche, usas el 80% de tu dosis total. Si ya tu dosis está más de 0,5 por kilo de peso, tienes que pasar a empezar a darle o preprandial. Entonces hay varias cosas que puedes tú solucionar, ¿ya? Cuando tú hagas las cosas bien, van a tener confianza y te van a dejar más hacer las cosas a ti, ¿ya? Entonces, y sobre todo, por ejemplo, vas a cirugía, no maneja antibióticos o bueno, no maneja insulina, entonces puedes aportar ahí. Ya vas a medicina, no maneja bien la curación, todo eso tú puedes aportar ahí. ¿Ya? Y así, cada servicio tiene su déficit porque se van especializando y tú puedes aportar. Tú eres médico general, eso es tu mente, eres médico general, sabes de todo. Entonces, este libro para mí es excelente y tal vez uno de los mejores que he leído en todo y me ha servido, ¿ya? Yo te lo recomiendo que sí o sí lo tengas. Si tiene de medicina, de cirugía, de obstetricia, de varios, de traumato, los traumatismos, es un excelente libro. Y al inicio te da un capítulo, los primeros capítulos interpretar laboratorio, etcétera. Sí te lo recomiendo, ¿ya? Y si desean lo pueden enviar, ya saben, al Instagram. Bueno, estos también son buenos, el de acá gana, pero estos también brevemente te dicen, dale esto, dale esto, dale esto, pídele este examen, o sea, son protocolos, pues son muy buenos, ¿ya? Los 3 libros. Entonces, bueno, también las plataformas, ¿no? Porque tú necesitas ya, acá no están todas las enfermedades, va a haber enfermedades que no vas a tener. Entonces, estas son las 3 mejores plataformas. Esta es como para repasar, ¿no? O sea, esta no te va a decir que le vas a dar al paciente a tal dosis. Estas dos son para el tratamiento de tu paciente, ¿ya? Ahora, mejor evidencia tiene Dyname, pero es más entendible y yo te recomiendo, porque es más comprensible, UpToDate. Entonces, trate de tenerlo UpToDate en tu celular, entras, pones el fármaco, entras, pones la enfermedad, revisa el tratamiento, todo lo que sea en el hospital, compruébalo con UpToDate. Ya, eso es el consejo que yo te voy a dar. ¿Ok? Para pediatría, no hay otro libro mejor que portable que el Amerins. Es un libro hecho en el Instituto Nacional del Niño de Perú. Solo lo vendían allá, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, me lo enviaron de Lima y después acá ya lo han pirateado. Bueno, me hubiera errado mucho, pero ese yo te lo recomiendo, si está en las librerías. No existe en PDF. Y para neonato, se usa esto. Para el neonato cambia la dosis si es prematuro, si no es prematuro, si pesa menos de tanto, si pesa tanto, cambia todo. ¿Ah? Así que necesitas ese libro, el Neofax. ¿Ok? Eh, vas a tener a los pacientes, tú vas a tener, solo con la mirada puedes hallar el diagnóstico muchas veces. Por eso este libro te lo recomiendo, puras fotos. Por ejemplo, este es un hipertiroideo, ¿no? Entonces, este libro te va a ayudar como cómo te va a llegar tu paciente, ¿no? Ya te he hablado del Green Book,
que es un libro que te va a decir, por ejemplo, el paciente con no sé, paciente con hematuria, y ahí te dice todas las causas de hematuria, ¿no? Glomerulares, no glomerulares, y por ejemplo, si es por cálculo, ¿cómo sería la hematuria? Si es por un problema glomerular, una nefritis, por ejemplo, son hematíes acantocitos, son hematíes lisados, acá no va con dolor, en cambio si es por cálculo va con dolor, si hay coágulos es más que urológico que nefrológico, y es un excelente libro, ¿para qué? Por síntoma. Entonces, cuando tú vayas a plantear tu hipótesis, primero has puesto tus problemas de salud, ¿no? Entonces, ahí te dice, por ejemplo, cefalea, ya. Entonces tú buscas acá, cefaleas todas las causas y ves cuál se parece más a tu paciente, lo planteas como primera hipótesis. Y también algo, siempre manéjame 5 hipótesis. Ya, hasta 3 te puedo aceptar, pero 5. Porque ¿qué es lo que te he dicho? El mejor médico es el que más diagnóstico diferencial hace. ¿Ya? Eso, ¿ok? Y para medicina interna, les recomiendo esto de acá, 3. ¿Ya? Por ahí me están escribiendo. El Instagram es Medicina con Alexis si desean para enviarles, ¿ya? Entonces, y le envío las diapos y bueno, estos libros, ¿ya? Entonces, este de acá, el Sabatine, es tal vez el libro, uno de los mejores que yo he revisado, que te dice así, pero con referencia, cómo haces el diagnóstico, la etiología, la fisiopatología, la clínica, pero referenciado toditito. Y es chiquito, bacán, y te actualiza, pero es bien actualizado. ¿Para qué es bien actualizado? Sabatine, medicina de bolsillo, ¿ya? Este es para el diagnóstico diferencial es puros algoritmos. Te dice, el paciente llega con esto, y si tiene esto, y si tu tomografía salió esto, va acá. Si salió esto, va acá. Si salió esto, puro algoritmo. Entonces te entrena tu mente a las hipótesis que te estoy mencionando. Y esta es una guía rápida para el tratamiento, el Washington terapéutica. Con esos 3, tú la haces muy bien en medicina interna, ¿ya? Bueno, ya ves, hablo de plataformas. Para traumato tienes que haberte leído la TLS. Y para los electrolitos que te mencioné, acá incluso hay casos clínicos. Revísalo este libro. Agua, electrolitos, te habla de cómo corregir el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, los agas, el bicarbonato. Ya, porque tú haces muchos errores en esto. Ya, entonces aprendes eso. En cirugía no puedes llevar un Savistop, pues, pero el Washington de cirugía y el secreto de cirugía, yo creo que te van a hacer muy bien en este tema, ¿ya? Son manuales pequeños que te recomiendo. O sea, ya en el internado no puedes revisar los grandes tratados, pero sí manuales que te den concreto. ¿Ya? Y para aprender a instrumentar en SOP son 2 libros, el Fuller y el Técnicas Quirúrgicas de Kier. Yo te recomiendo para mí fue mejor. Fuller es un poco más didáctico, pero este para mí fue mejor, ¿ya? Y para el paciente con oxigenoterapia, este de acá, y haga, te enseña con casos clínicos cómo oxigenar a mi paciente, cómo haga. Entonces, literatura hay. El problema es que son literatura escondida, ¿no? Varios de estos nunca los habías visto, seguro, ¿no? Entonces, eso requiere un poco de haber buscado. Como te digo, yo me dedico a la docencia, entonces justamente por eso yo siempre estoy buscando libros para que sean más didácticos para mis alumnos, ¿no? Y, por ejemplo, a veces te dicen, tú vas a ver en otra charla, te dice, tú invéntate tus casos. No, no hagas eso. ¿Cómo te vas a inventar casos tú si no has visto pacientes, casos reales, muchos? Entonces tú tienes que buscar libros que tengan casos. Ya, si no hay libros, busca reporte de casos. Puedes colocar en internet reporte de caso, no sé, colecistitis santo-granulomatosa, cáncer de vesicular. Y ahí vas a ver casos reales. Y si no, estos libros yo te recomiendo. Por ejemplo, este es El Macarrón, uno de mis libros también favoritos. Casos clínicos en imagen de todas las especialidades y te pone su tomografía, su resonancia y en caso clínico para que tú hayas el diagnóstico. Este también, 100 casos de obstetricia y ginecología, muy bueno. Infectología pediátrica, caso clínico. En pediatría mucha infección, ya, así que son muy buenos libros, ya, con casos. Y reporte de casos. Y bueno, cualquier duda también conmigo, si tienes algún caso en el internado, quieres saber un poco más, tienes alguna duda, le puedo dar esto, y no tienes, tal vez no el residente, porque va a haber residentes que te van a querer enseñar, otros que no, ¿ya? O a veces si estás en primer, segundo nivel te van a dejar solo. Entonces yo encantado, ¿ya? Y de apoyarles, me escriben al Instagram y yo encantado, ¿ya? Y esto para obstetricia, no vas a llevar con el Williams. En obstetricia básicamente es esto, ¿ya? Primero, las guías del MINSA sirven para obstetricia. Ahí se hace todo con eso. El MINSA sirve para obstetricia, para pedia y para neonato, las guías. Ya no olvidar eso. Busca la guía, sobre todo en obstetricia. Y a estos manuales, el John Hopkins a mí me gusta mucho, ¿ya? Y secretos, ¿ya? Pero son buenos, ¿ya? Para en un breve revisión, ponerte al tanto, ¿ok? ¿Qué aplicativos usar? ¿Ya? Hay muchos aplicativos, pero bueno. El Calculate te da todas las fórmulas
por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿no? ¿Cómo sacas la tasa de filtración glomerular, el Crocov-Gaul? Entonces, 140 menos la edad por el peso, ¿no? Sobre 72, ¿no? Por la creatinina sérica, y si es mujer, por 0,85, ¿no? Y así hay varias, ¿no? ¿Cómo calculo yo mi gradiente alveolar arterial? ¿Cuánto es lo máximo de mi paciente? Le da entre 4 en 4, ¿ya? Más 4. Le da entre 4 más 4. Y así. Entonces hay varias fórmulas, pero acá te lo resumen. Pero igual, yo estoy en contra, la verdad, de los explicativos, porque, excepto algunos, ¿ya? Porque te hacen que tu mente ya no recuerde las cosas. Entonces, puedes usarlo en un momento de emergencia, pero luego, a ver, recuérdalo, cómo era la fórmula, ¿ya? Porque en los exámenes te va a venir la fórmula, por si acaso, ¿ya? El Peñita, como te dije, ya te había hablado del Peñita, que es para las dosis en pediatría, pero puedes tener un aplicativo para hacerlo más rápido, pero la dosis aprende, es el mensaje. Este sí tienes que tenerlo ya, porque es el PEC-Z te dice cómo está creciendo el niño, ¿no? En qué percentil está, para ver si es desnutrición aguda, crónica. Entonces, eso sí, pues no hay forma. El Sanfor es para ver el antibiótico correcto a utilizar. También es bueno, el problema es que este no es gratuito. El PEC-Z sí, todos son, excepto el Sanfor no es gratuito, ¿eh? Pero es muy bueno. El CIE-10 es porque tú vas a tener que poner en cada enfermedad qué CIE es, ¿ok? El Biliap va a ser importante en neonato para ver si necesita